del trono celestial al mundo descendí, sed y hambre padecí, cual mísero mortal, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Por darte la salud, en cuenta cruz morí, tu sustituto fui, en dura esclavitud, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Del Padre Celestial, completa bendición, eterna salvación, delicia perenne. Te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, huyes tú de mí. Los lazos de Satán quebranta pecador, y el néctar de mi amor tus labios probarán. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora le pedimos que su Espíritu Santo nos traiga palabras de vida para la vida eterna, y que sus santos ángeles puedan ir a donde se escuche esta palabra suya y puedan enternecer los corazones y abrirlos a que puedan seguir la verdad de Dios, la verdad de su Hijo, la verdad suya, Padre, para salvación o condenación, según el albedrío de las personas, cada quien elija. Señor, en tus manos nos ponemos, pedimos por todos los enfermos, sufrientes, por los que sufren necesidades, que pase su bálsamo, Padre, si es su voluntad, en cada corazón contrito, que pueda tener descanso y paz en el alma. Porque en Cristo Jesús se lo rogamos, se lo suplicamos y se lo agradecemos todo. Amén, amén, Señor Jesús. Amén. Estaba viendo, hermanos, tenemos en el libro de Daniel
tenemos una escena en el libro de Daniel, capítulo 5. El banquete de Belsasar y la pérdida de la monarquía. Muchos ya se saben la historia. Fíjense lo que dice. Belsasar, que era como nieto de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de ellos, de los 1000, bebía vino. Fíjense, pero Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Los vasos de quién eran? Los vasos eran del templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén estaba dedicado a Jehová Dios Altísimo, a Jehová nuestro Dios, Dios creador del cielo y de la tierra y del mar y de las fuentes de las aguas y de todo, ¿verdad? A quien rendimos culto, honor y pleitesía en Sabbat, en el sábado, el día de ayer. Pero queremos aprovechar que muchas personas descansan y tienen más tiempo de escuchar palabra de Dios hoy día, y queremos traer esta palabra para que tengan conocimiento de la verdad del Evangelio. Y fíjense en lo que sucedió en el verso 5, dice: y en aquella misma hora salieron unos dedos de hombre y escribían delante del candelero lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey demudó el semblante del rey, y sus pensamientos se turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se abatían la una con la otra. El rey entró en pánico, en miedo, porque el rey sabía, hasta lo borracho se le quitó. El rey sabía que había hecho algo malo ante los ojos de Dios, porque había profanado algo que era santo, que era apartado para Dios. Entre las cosas que nos dejó Cristo y toda la teología cristiana que viene desde el Antiguo Testamento, porque dice la palabra de Dios, toda escritura, ¿qué dice? Toda escritura es hecha para redarguir, instruir en justicia. Toda escritura, toda la escritura inspirada por Dios. No dice solamente el Nuevo Testamento, sino que dice la escritura, toda escritura es hecha para instruir en justicia, redarguir, ¿verdad? Entonces vemos que teníamos cosas santas desde las instituciones gemelas que se crearon por Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra, en el principio. En el libro de Génesis podemos mirar que el Señor santificó y bendijo y descansó en sábado. El sábado bíblico, que es el sábado gregoriano de todos los días de la humanidad desde el principio. En días pasados compartimos un estudio en donde se explica que a pesar del cambio que hizo Gregorio de 14 días o 15 días de mover en el calendario gregoriano,
pero el orden de los días no se alteró. Usted puede ver ese estudio en esta página yendo en el historial de publicaciones. El sábado bíblico de la creación es el mismo sábado de nuestros días. No ha tenido cambio ni sombra de variación. Esa es la primera institución que Jehová Dios creó e instituyó, bendiciéndola y apartándola, un espacio del tiempo dedicado para la adoración, para la contemplación de la obra de sus manos, la obra de sus palabras. La otra institución es la familia. Jehová bendijo al hombre y la mujer y les dijo: multiplicaos, enseñoread la tierra, henchid la tierra esa es la segunda orden que también el Salvador bendijera en las bodas de Cana, cuando faltó el vino, y su madre María le dijo: hagan a los cortesanos, hagan todo lo que él les diga, ¿verdad? Y el Señor bendijo el matrimonio supliendo la falta de vino que hacía falta en esa hora. Asimismo, también este nieto de Nabucodonosor, aun a sabiendas de todas las maravillas que Jehová Dios había hecho con su abuelo Nabucodonosor, y el engrandecimiento y esplendor tan grande que había tenido Babilonia, y Nabucodonosor nunca se metió con las cosas santas de Dios, como lo es un poder civil cual él representaba, sino que él se ensoberbeció y fue hecho un licántropo, Nabucodonosor. Pero ahora Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que regenteaba la ciudad de Babilonia, que para ellos era inexpugnable por las murallas tan grande y el abastecimiento que ellos tenían en ese río. El punto central para establecer la mesa de predicar el mensaje del tercer ángel está aquí, en que se meten los poderes civiles mundanos con las cosas santas de Dios, apartadas para Él y para su señorío y su adoración, que son la familia, los diezmos y las ofrendas, y la institución del sábado, el sábado de reposo de Jehová tu Dios. No harás en él cosa alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu buey, ni tu asno. En palabras modernas es: si tienes una empresa, debe de cesar de trabajar en ese día, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya vimos en sermones pasados que no es descansar estilo judío ortodoxo, sino que es descansar como lo hizo Jesús, descansar de las obras cotidianas. Es lícito hacer bien, es lícito comer, es lícito disfrutar la naturaleza, caminar en la playa con la familia, hacer un picnic, pero siempre con la mentalidad de darle la honra y la gloria a Dios por la obra de su creación,
y con un espíritu de agradecimiento y de fe, ¿verdad? Pero este rey Belsasar se metió con los vasos de Dios y cayó Babilonia. Esa fue la caída de Babilonia. Y vamos a ver cómo Dios pone y quita reyes a voluntad y tiene el control de toda situación, aún aquí en el mundo actual con los Estados Unidos de Norteamérica, como lo tuviera con Francia durante la Revolución Francesa, cuando ellos se entronizaron en la Catedral de Notre Dame a una prostituta como diosa de la razón. Fue la caída de aquel poder en Waterloo por lo que viniera a ser Gran Bretaña, ¿verdad? Vamos a subirle el brillo a esto, a ver si nos permite que se vea un poco más claro. Y así sucedió, ¿verdad? Entonces eso fue lo que sucedió y Dios ha puesto y ha quitado reyes. ¿Cómo? Tal vez no lo ponga directamente Él, pero Él usa los elementos de toda la obra de la creación, así como lo hiciera con Ciro, rey de Persia, para que viniera y le diera el final, secando las aguas del río, a esta ciudad que se sentía inexpugnable. En aquella misma hora vino el juicio sobre esa nación y esos vasos ya no fueron usados ahí. Ya esos vasos trajeron la destrucción sobre Babilonia en aquella hora por haber profanado. ¿Por qué? Porque era algo santo, de uso sagrado, y haberlo pisoteado, haberlo pisoteado. Escribiendo las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Sí. Comentamos que lo mismo sucedió a través de la historia. Veamos las diferentes abominaciones a través de la historia cuando el poder civil se ha metido con el poder de Dios, el poder religioso, a quien servimos, la Iglesia de Dios, y Dios trae sus juicios de mano, así como juzgó a Roma de los Césares, así como juzgó en 1798 al cuerno que se levantó en Europa, echando por tierra la verdad, enseñoreándose de él. Echó por tierra el tamid, el continuo. ¿Por qué? ¿Qué es el continuo? El continuo es cuando vamos nosotros como pecadores en oración hasta el trono de la gracia y pedimos perdón por nuestros pecados directamente a Dios. Entonces cuando
cuerno pequeño, echó por tierra el tamid, llenó la tierra con fornicaciones y abominaciones, quitando la relación de la criatura, del Hijo de Dios con su Creador, a una relación con intermediarios, ya sea el santoral, ya sea el párroco, o etcétera, ¿verdad? Dentro de la cristiandad, haciéndose juez de sus hermanos mediante tribunales de la Inquisición, romana, ¿verdad? Que viene siendo la obra de las causas de la fe, que regularmente preceden a que una persona se convierta en sumo pontífice, como ellos se hacen llamar. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote y un sumo pontífice, que es Cristo Jesús, en los atrios celestiales, no hechos de esta creación, ni por mano de hombre. Me quiero imaginar a los ángeles ayudando a construir todas las cosas que hay allá en el cielo. El templo de Dios en el cielo, ¿verdad? Y esa es una verdad. Entonces miramos cómo el primer imperio que hubo en la tierra fue el egipcio. Si nos remontamos más atrás, vamos a ver que fue Nimrod en la Torre de Babel. Y por la misma soberbia del hombre, que en aquel tiempo tenía una sola lengua, Dios mandó la confusión de lenguas y un rayo para que se destruyera esa torre, ¿no? Fíjense, si nos vamos a tiempo más atrás, a antediluviano, nos vamos a dar cuenta que fue como el hombre se fue en pos de hacer bestialidades, y fue como inventaron lo que era la cruza de especies. Que todo eso fue abominación a Dios, porque Él había hecho la naturaleza y los seres vivos, y esas obras que los antediluvianos estaban haciendo al mutar transgénicamente tantas cosas, no fue del agrado de Dios, y dice la Escritura que todo era... Dios se dolió de haber creado al hombre sobre la tierra, y solamente Noé halló gracia en él, Noé y su familia, y por eso fue mandadole hacer el arca, y todo lo demás de la faz de la tierra fue borrado por medio de las aguas del diluvio. Dice la Escritura que se abrieron las compuertas, las ventanas de los cielos. Fíjense en lo que dice, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera vez, y fue con un juicio, y terminó con un juicio ejecutivo. Vamos a la primerísima vez de Satanás, y se levantó Miguel y sus ángeles, y el dragón, Satanás, el enemigo de Dios, el acusador de Dios, se levantó con sus ángeles, pero no prevalecieron,
y no fue hallado lugar para ellos más ahí en el cielo, y fue arrojado a la tierra. Y ese fue el otro juicio ejecutivo de Dios que usara para evitar la contaminación, la abominación, la abominación que trae desolación, la abominación que trae destrucción. Es como si en el universo hubiera dos bandos, de hecho que lo hay. El bando que siembra vida y que siembra para fruto, para crecer, y el otro que nomás llega para destruir, robar, matar y destruir y eliminar y borrar. Esos son los dos bandos, ¿verdad? Siento que se mira muy oscuro porque ni me veo aquí. Eso me causa pendiente. Pero vamos a cambiarnos de locación, yo creo. Vamos a ver. A ver aquí. Sí. Entonces son los que les mencionaba, los dos bandos que han existido desde que Satanás se rebeló. Se rebeló contra la ley de Dios. Todo el gran conflicto se trata sobre guardar o no los mandamientos. De eso se trata el gran conflicto, y la sumisión a la ley trae adoración a Dios que da la vida, pero la desobediencia trae adoración al otro, al innombrable. Bueno, entonces esa fue como fueron en un juicio ejecutivo eliminados de raíz los antidiluvianos. Luego vino el juicio contra Nimrod y la Torre de Babel. Luego se nos dio la promesa por medio de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, y se nos dio la ley por Moisés, por medio de Moisés en el monte Horeb, y se creó el pueblo de Israel para recibir al Mesías, que no lo recibió, y se rasgó la tela del templo, y el templo dejó de ser el centro de la verdadera religión de Jehová Dios. Vino a ser el templo de Jesucristo, que Él levantó al tercer día, y todo aquel que esté en comunión con ese templo es hijo de Dios. Toda la humanidad es criaturas de Dios, pero la verdad fue dada a los judíos, y de los judíos el Cristo, por la dispersión a los gentiles por medio de Pablo, fue dada a nosotros. Bueno, explicando que Dios tiene el control y pone y quita reyes. Ciro, mi príncipe, dice Jehová, tendrá cuidado de las cosas de él, de sus vasos que estaban siendo profanados por Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y cayó, según la estatua de Daniel, cayó de la faz de la tierra
Babilonia, la cabeza de oro de la estatua, dejó de ser el imperio que se enseñoreara sobre los reinos de la tierra, para venir Media y Persia. De parte, los medos eran un subnivel debajo de los persas. Los persas reinaban y eran los persas, los ciros, y vino todo ese cambio y se dio la profecía hasta Artajerjes. Artajerjes vino Alejandro Magno, quien inundó también toda la tierra conocida de ese tiempo. ¿Cuál fue? La autosuficiencia de Alejandro y su dominio, su fuera de control de dominio propio. Tenía control de un vasto imperio, pero en su ser, en su persona, no tenía control, ni límites, ni dominio. De este es el que el Señor dice también, y de muchos otros, ¿verdad? ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma? Es un crudo y duro ejemplo de Alejandro Magno, quien conquistó al llegar a la India todo lo conocido y se estableció en Babilonia, y tras una resaca cruda muriera joven de 33 años, habiendo dos legados muy diferentes del que similar al que dejara Jesucristo. En videos anteriores compartimos de parte de Logos Televisión la historia de Alejandro Magno en contraste con nuestro Señor Jesucristo. Si buscan en la página hacia más abajo pueden encontrar los videos de Logos Televisión. Me dio una buena idea que también cuando vea un video así, para después mandar en referencia, escribirle una palabra de título arriba, y entonces en buscarse ustedes le ponen y pueden encontrar el video que estoy citando. Bueno, fíjense, esos fueron los juicios de Dios cuando Él pone y quita a los reyes de este mundo. En la prédica del día de ayer de un hermano que tiene un ministerio que se llama Testimonio de Jesús, esta idea me quedó más clara que nada, porque ahí cementaba lo que sucedió con Francia cuando entronizó a la razón y siendo un imperio que estaba dominando toda Europa, vino a ser perdido en la batalla de Waterloo por parte de Napoleón Bonaparte, subiendo lo que después fue el imperio británico. El imperio británico, que llegó a decirse que nunca se ocultaba el sol debajo de la tierra en el imperio británico, que abarcaba desde China, que llegó a ser en algún tiempo sometida también por el imperio británico, tuvo control de Tierra Santa hasta que se la pasaran el control a los turcos otomanos. Y por eso me gusta mucho la historia. Toda mi vida he sido lector de la historia, y yo sé para qué es ahora. De hecho, yo quería haber estudiado licenciatura en historia, porque desde pequeño me ha encantado la historia del mundo. Y ahora, a la luz de las escrituras, podemos ver que fue quitada de en medio esta nación. Vemos también cómo
cómo también Roma de los Césares fue quitada de en medio. Fue quitada de en medio por las tribus bárbaras. Por las tribus bárbaras, los celtas, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, todas esas tribus bárbaras que venían del norte de Europa. Y se hicieron las naciones. Todo tenía que ver de mano de esto. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la predicación del mensaje del tercer ángel? Pues todo y nada a la vez. Fíjense, aquí les voy a comentar algunos mensajes de el Espíritu Profecía sobre la lectura de Apocalipsis 13:14. Preparando la imagen de la bestia. Ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra, cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Así como los jóvenes hebreos fueron probados por una estatua cuyas medidas pueden dar el 666, al ser la última generación de la tierra de los vivientes que respiramos en este mundo, en estos tiempos, alabado sea Dios por permitirnos vivir en esta época de la historia en la que han sucedido, como profesional asociado en informática, como han sucedido cambios tan tremendos en la tecnología y el desarrollo de la ciencia humana, desde aplicaciones que necesitaban tarjetas de cálculos, las computadoras, cómo han evolucionado hasta una calculadora moderna y simplemente hasta este celular moderno, y tantas cosas que han evolucionado en la ciencia, ¿verdad? En referencia al comentario, continuamos. Probados por la imagen. Fíjense, esto lo escribió Elena G. de White hace casi más de 150 años. El Señor me ha mostrado que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Entonces, antes que termine el tiempo de gracia, estamos nosotros sabiendo que estos tiempos están llegando. No sabemos fechas, ni ponemos fechas, pero las señales se están dando. Primero, hemos comentado la inundación de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos americanos por mayoría católica, dejando de ser una nación protestante, se ha enfocado por jueces de índole católico, romano. El presidente Joe Biden es abiertamente un católico liberal, que es muchas cosas en común en manera de pensar con el actual Papa Mario Bergoglio. Entonces, si nos vamos a que los pasos, ya sea de parte de los demócratas o los republicanos, de parte de Trump, se erogó la enmienda Johnson, la cual impide que cualquier clérigo, sacerdote o pastor hable de política en los cultos a raíz de no obtener una multa o subsidios estatales. Fue erogada por el presidente Donald Trump, y la Casa Blanca se llenó de un lobby evangélico que también hemos explicado, que han apuchado mucho en pro de el descanso sabático, pero ellos no toman el sábado bíblico
de Jesús. Ellos toman el domingo de resurrección como el sábado de descanso tratado de imponer mediante el catolicismo por medio de las encíclicas Laudato Si, presentadas en las Naciones Unidas, y a cada líder mundial que visita Roma se le daba una copia de este tratado, también de la educación que ha sido detenido a raíz de que Jesús aún está sellando su pueblo. Pero se están produciendo caminos avanzados para el desarrollo de la imagen de la bestia. Esto es lo que miraba la hermana Elena en visiones hace más de 150 años. Elena G. de White. Entonces, si vamos a que los movimientos LGTB que apoyados por el ala demócrata en los Estados Unidos en pro del aborto, en pro de la destrucción de la familia, es una de las instituciones sagradas instituidas en el Génesis, en el principio, por el Creador. Tiene que ver mucho con Estados Unidos porque es el país que lidera los reyes y gobiernos de la tierra en este periodo actual de la historia humana. Vemos también que por el lado de la ala conservadora republicana están enfocados en construir la imagen de la bestia, enfocados a la construcción de una santidad de un día común, como lo es el domingo y todos los servicios dominicales en todo el territorio de Estados Unidos. Entonces, unidos en unidad con el catolicismo romano, están en apoyo a la ley ambiental que prohíbe el trabajo en domingo, ya sea por el bien de la familia o por el bien de los empleados o por el bien de las mismas iglesias dominicales. Entonces, veamos lo que dice la hermana Elena G. de White, que la ley dominical constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Identificando yo a los demócratas en pro de la destrucción de la familia, institución dada por Dios en Génesis, también ellos están enfocados en un doble sentido con la unión del presidente Biden a la reintegración a los tratados de París en pro del cuidado ambiental, que da como resultado el descanso obligatorio dominical. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Esa es la prueba que se tendrá que enfrentar como los jóvenes hebreos en la época del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Todos los que demuestran su lealtad a Dios observando su ley, donde está la señal de Dios que es el sábado, y negándose a aceptar un día falso de reposo, se aislarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Ese es el sello de Dios y acompañado de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede ser dado a alguien que no esté de acuerdo y en concordancia con la ley de Dios dada a su siervo Moisés en Horeb. Los que renuncien a la verdad del origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, al ser decretada por las leyes civiles,
recibirán la marca de la bestia, siendo condenados por la eternidad. Fíjense, así como a Babilonia se le vino la destrucción cuando el rey Belsasar se metió con los vasos sagrados del templo de Jehová, fíjense en lo que sucederá en Estados Unidos cuando apruebe la ley nacional dominical de reposo. Apostasía y ruina nacional. Hace 150 años lo dijo Elena G. de White. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, esto se dice de los peregrinos que vinieron de Europa huyendo de la Inquisición romana papal. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la Norteamérica protestante habrá formado la imagen del papado, o lo que dice en la Biblia, la imagen de la bestia. Y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional de los Estados Unidos como poder hegemónico, dando paso al nuevo orden mundial bajo la tutela de 10 reyes que harán la voluntad de el anticristo. La marca de la apostasía y la paciencia de Dios. Fíjense, pero Dios tiene aún misericordia de las personas que no sepan estas cosas. Dice, hay muchos que jamás han tenido la luz, son engañados por sus maestros y no han recibido la marca de la bestia. De esto se dice de falsos pastores que se han llevado en pos de sus concupiscencias. El Señor está trabajando con ellos, no los ha abandonado a sus propios caminos, hasta que no estén convencidos de la verdad y pisoteen la evidencia que se da para alumbrarlos. No retirará el Señor su gracia de ellos. No la retira hasta cuando una persona abiertamente sabe lo que es bueno y aún así persiste en lo malo, refiriéndose en esta única ocasión por la ley dominical nacional en los Estados Unidos de América. Hasta entonces recibirá la marca de la bestia y con ello la condenación al infierno. Fíjense también que dice, perfeccionando el plan de Satanás. Cuando la legislatura prepare leyes que ensalcen el primer día de la semana y lo coloquen en lugar del séptimo día, entonces el artificio de Satanás estará perfeccionado. Eso es lo que están trabajando las ligas de Satanás en la tierra. Dícese de todas aquellas empresas transnacionales que han ido a Roma, al Vaticano, a rendirle pleitesía al papado de parte de la mujer esta que los lidera, también del Foro Económico Mundial, líderes tanto en la Organización de las Naciones Unidas, y todos coligados y entrelazados también por la OMS, que es liderada por esta pandemia actual que ha sumergido a los estados nacionales en crisis de las cuales no podrán recuperarse, y al ser perdonadas sus deudas tal vez se unan y promulguen las leyes que se les estarán requiriendo.
Se repetirá la historia, dice. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tomen en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como recordativo de la creación. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Ahí es donde inicia la Liga de las Naciones o la ONU, lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Ya ha sido promulgado en forma limitada. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Y ahí es donde será probado el pueblo de Dios. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen rendir a culto a este día falso de reposo. Ahí es donde el enemigo de las almas, Satanás, la serpiente antigua que hablara a Eva en el árbol de Edén, hablará a los reyes de la tierra en todo el mundo para que se vayan en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las fuerzas de este último recurso de toda religión falsa. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Porque, fíjense en lo que también dice el Espíritu de Profecía, ni aun siendo el sábado el verdadero día de Dios que se debe adorar, no es por fuerza, es por su Espíritu. Sí, la gente quiere adorarlo. Dios no fuerza a nadie a que adoren en sábado. Y mucho menos es su intención de que en lugar de que se invirtieran los papeles, de que nosotros fuéramos los que quisiéramos por la fuerza que se adorara en día de sábado, eso no fuera apoyado por Dios, porque Dios no acepta la manipulación de la conciencia. El único que hace eso y es intolerable y esclavista totalmente es Satanás. Si tú eres esclavo de Jesucristo, a cualquier hora te puedes marchar, pero si eres esclavo de Satanás, no creo que puedas salir con vida si no es por la intervención de la sangre del Cordero y de sus ángeles, que tiene más poder, porque Satanás es un enemigo vencido. Fíjense. Al principio emplea la atracción, que es lo que está sucediendo actualmente con Roma papal. Se muestra al mundo con una cara amable y llena de perdón y pidiendo perdón por el Holocausto, pidiendo perdón por la Inquisición, pidiendo perdón por los niños abusados. Es una atracción tan grande que hace que el mundo, con un falso espíritu de humildad como es el del actual Papa Mario Bergoglio, como lo fue de Juan Pablo II, ese es el poder atrayente, ¿verdad? Si el papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo cuando recobre la hegemonía mundial, porque la está recobrando. Todos los presidentes y reyes de este mundo van y le rinden honores y pleitesía al Vaticano. Entonces, eso que no nos quepa la menor duda, él recobrará su poder, lo hará, se creará y instigará para que se cree en Estados Unidos una imagen de la bestia que controle el gobierno. Ya lo está haciendo. Prueba de ello es que tenemos siempre a alguien que va a puchar sus
ya sea del ala B o del ala A, siempre va a apoyar sus reformas en las constituciones, en la Suprema Corte, en los parlamentos, donde sea, porque la profecía se va a cumplir. Por eso es este mensaje, para que la gente sepa lo que está sucediendo en el mundo y lo que le viene al mundo, y que decidamos de parte de quién vamos a estar, si de parte de los hombres o de la ley de Dios. Y debido que un pueblo no doblará la rodilla ante la imagen y no recibirá la marca de la bestia en la mano o en la frente, sino que se mantendrá de parte de la verdad, porque ésta habrá opresión y se tratará de obligar la conciencia. Pero los que han conocido la verdad temerán rendirse a los poderes de las tinieblas. Dios tiene un pueblo que no recibirá la marca de la bestia en su mano ni en su frente. Amén. Dios tiene un pueblo que se está preparando. Pero la conciencia no debe ser forzada ni para observar el genuino día de reposo, pues Dios solo acepta un servicio voluntario. Cuando la ley de Dios sea invalidada, vendrá un tiempo en los Estados Unidos en que será invalidada, trayendo con ello la ruina nacional y el fin del tiempo de gracia. Por un breve tiempo, la gente, cuando le caiga el 20, ojalá que roguemos que no sea hasta el último momento, para que ustedes puedan aceptar a Dios y Él los resucitará en el día postrero. Él tiene el poder, pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe que Él nos dará un cuerpo nuevo, nos dará nuestra esencia de nuestro espíritu en una creación que va a vivir incorruptible en su presencia por el resto de la eternidad. Tenemos que tener la certeza, no solamente por el deleite de los bienes venideros, que podemos obtener la vida eterna si le hacemos caso, sino que es por amor, porque Él nos ha amado primero a nosotros. Siendo pecadores y enemigos de Dios, mandó a su Hijo hace más de 2000 años para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, por sus misericordias que Él ha tenido para con cada uno de sus hijos. En primera ocasión tenemos que, muchos ya saben mi testimonio, he estado en el filo de la muerte muchas veces, en persecuciones, en cárceles, pues hasta ahora no, pero no podemos saber, conforme las leyes dominicales se vayan ampliando, esto se va a ir poniendo peor de poco en poco. Entonces, esta es la verdadera fe de Dios a través de los siglos y de la historia. Dios siempre ha tenido cuidado de sus hijos, así como lo tuvo de esos 3 jóvenes hebreos echados al horno de fuego por las fuerzas de Nabucodonosor, y no se les quemó ni un pelo, ni sus ropas olieron a humo. Entonces, ¿qué es esto en relación a lo que vimos en la plática anterior que di sobre el derecho legal espiritual? Es nada menos y nada más que cuando el mundo haga estas cosas, será la abominación desoladora y el desprecio por el gran legislador. ¿Quién es el gran legislador? Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra, es el juez del universo. Los pecados del mundo llegarán hasta el cielo cuando la ley de Dios sea invalidada. Por eso se terminará la gracia,
Jesús dejará de interceder por nuestros pecados y asumirá su papel de juez. ¿Por qué? Porque por amor Él tiene que venir a rescatar a los que son suyos antes de que el enemigo, con la persecución que desatará, los elimine a todos en la faz de la tierra. Porque Jesús tiene que venir a recuperar un pueblo vivo que esté caminando y respirando, aparte de los que ya descansaron en su nombre. Cuando el día del reposo del Señor sea hollado en el polvo y los hombres sean obligados a aceptar en su lugar una institución del papado, que se hará la imagen de la bestia dominical de las hijas rameras dominicales en Estados Unidos, ahí será la imagen del papado. Por eso dice que el Apocalipsis que hace lo que hacía la bestia original en Europa en la Inquisición, con las hijas dominicales se repetirá la historia, pero ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, y se expanderá a todo el mundo. Por medio de la imposición de la ley en el país. En 1888 hubo un intento de poner ley dominical en California, y también un senador hizo el intento de poner ley dominical en todos los Estados Unidos, pero en ese momento la iglesia no estuvo preparada y por medio de recursos legales fueron aplacados esos intentos, pero creándose desde 1888 en los Estados Unidos una liga de iglesias que todas ellas guardan y adoran a Dios en domingo. La misma que a la vez están también apuchando desde todas las trincheras en relación con el COVID-19, y según los estudios que han hecho en el clima, que han detectado que han bajado el calentamiento global a raíz de la pandemia. Entonces todos ellos están promoviendo también por medio del lado ambientalista un día de descanso dominical en los periódicos de Estados Unidos. En días pasados también les compartí un artículo de un periódico de la ciudad de Boston, donde muchos personas que escriben en los periódicos hablan sobre este gran recuperamiento ambiental en la atmósfera debido a la pandemia. Entonces, todo esto va coligado con el día de descanso de la tierra. Todo esto va ligado con el gran reseteo que estaba explicando el ex cardenal y nuncio en Estados Unidos, Viganó, también en la carta que le envió al presidente Trump. Pero él se estaba apoyando en su seguridad en que Trump ganara las elecciones. La verdadera seguridad de cualquier cristiano no está en ningún representante de este mundo. La verdadera verdad es que debemos de aprender a depender en aquel que hace germinar las plantas en los valles, que no es otro más que Yahweh, el Señor. Alabado sea su nombre. Así es que el pueblo de Dios que quiera permanecer firme debe estar preparado para las injusticias que se vienen, porque no va a haber ley del mundo que vaya a proteger los derechos de los que estén en favor de la ley de los mandamientos dados a Moisés en Horeb. Así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. Si aquel que fue puro, santo e inmaculado e hizo bienes y solo bienes en nuestro mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte, sus discípulos, nosotros que pretendemos vivir piamente, no debemos sino esperar un trato similar. Y gloriémonos cuando eso suceda, porque será que estamos haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. No importa cuán impecable sea tu vida e intachable su carácter. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos
con el pretexto de hacer el bien y contender el mal. Sí, es lo que está sucediendo ahora. Todo es por el amor de la familia que el domingo descanse. Todo es porque los patrones no abusen tanto de sus empleados. Hay que darles el domingo de descanso. Todo tiene y por el ambiente y todo, por todos lados Satanás se ha metido. Por todos lados tiene atado al mundo. Por eso dice Jesús que cuidémonos, por eso que velemos y oremos, porque el día de la prueba será como un lazo. Satanás va a lazar al mundo y lo va a jalar hacia el infierno y no le importa nada más que se pierdan junto con él en el lago de fuego. Por eso se le permitió lanzar estas pandemias y estas cosas, porque el mundo se ha apartado de Dios, se ha apartado, y en consecuencia de que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, están y sobrevendrán cosas peores a raíz de la abominación que el Espíritu Santo ha sido como un caballero, se aleja de donde no lo quieren, pero él trata de persistir, pero llega el momento que esa es la abominación desoladora, que ya no puede soportar más y se aleja de esa persona o de esa nación o del mundo entero. Estamos viviendo un periodo solemne en la historia de la humanidad, porque no ha habido tribulaciones nunca antes en la historia como las que sobrevendrán al planeta Tierra en lo adelante. Quisiéramos no dar mensajes de desesperanza y darles mensajes de alientos, pero el mensaje de aliento que se les puede dar es que si nos consagramos a Jesús, tendremos vida eterna y salud eterna sin dolor ni sufrimiento, a pesar de los que vienen, pero por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es la máxima, y yo creo que es verdad. Yo doy testimonio del poder restaurador de Dios en mi vida. Muchos de ustedes ya han sabido todas mis historias. He salido del COVID, he salido de muchas camas de enfermedad. He pedido en oración pruebas si este es el mensaje correcto que se debe de dar o si hay que camuflajearlo con el amor, y yo he tenido que este es el mensaje correcto que se debe de dar al mundo, porque el mundo tiene que tener conocimiento de lo que está sucediendo y de lo que viene, para que cada quien en su libre albedrío tome la decisión de servir al Dios creador del mundo o servir a los hombres. El asunto del sábado ahora frente a nosotros. Todavía falta un poco más de tiempo, pero las cosas se vendrán rápidas y sucesivamente. El tema del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final en el mundo. Todo el mundo tendrá una parte que tomar su decisión. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen en los cielos. Han aceptado el falso día de reposo. Satanás ha ensalzado con la señal de su autoridad, pero Dios ha colocado su sello sobre su ordenanza real. Algo que también les quede claro, aún no se ha aplicado la marca de la bestia. Hasta que se promulgue el decreto, que obligue a los hombres a santificar el domingo, que iniciará en los Estados Unidos de Norteamérica. Aún el domingo no es la marca de la bestia, eso que les quede claro, pero será muy pronto, si es que cumplimos el testimonio que Dios quiere que cumplamos nosotros como sus mensajeros, como su iglesia, como la transformación del carácter de Cristo en nuestras vidas.
por obra del Espíritu Santo, porque dice que no es por fuerza, sino con su Espíritu. El carácter del pueblo de Dios para estos últimos días debemos apartarnos de toda iniquidad, abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Cristo ahora que hay gracia. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que estoy ahorita aquí hablando con ustedes estas cosas, porque Dios, no porque yo tenga algo que sea bueno en mí, sino porque Dios, por medio de su Espíritu, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No debemos de seguir a Cristo esporádicamente o caprichosamente o solo cuando nos conviene, porque la gracia se cierra a medida que vamos rechazando las oportunidades que el cielo nos brinda. Debemos de estar ceñidos con la armadura, listos para emprender la obra de salvar a aquellos que están a punto de perecer. Ángeles celestiales dirigen esta búsqueda y a todos los que creen la verdad presente, que es el mensaje del tercer ángel, que no tomen la marca de autoridad papal, que es el domingo. Esta es la verdad presente que debe dársele al mundo, porque los pasos que están formando la imagen de la bestia se están dando en los Estados Unidos, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que preocuparnos en nuestra relación personal con temor y temblor hacia el Señor que está arriba, la oración, el estudio diario y la testificación. Y que podamos decir que tenemos una fe. Aunque el Señor me matare, en Él esperaré. Aunque el Señor te quisiera usar en estos tiempos como mártir, como Esteban, para una conversión de Pablos, en Él debes de esperar. Él tiene el poder para levantarte del sepulcro, pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, y el que no tiene fe, que la pida a Dios, que Él le dará. Vendrán problemas, pero Él estará contigo. Y el que no tenga sabiduría, que le pida a Dios sabiduría y entendimiento y paciencia para estudiar. Quien no pide no recibe, quien no toca no se le abre. Es necesario orar a Dios, que en Cristo Jesús nos dará todas las cosas. Amén. Esta es la palabra que tenemos en esta hora, y este es el Evangelio eterno, que tengamos salvación en Cristo Jesús, en que aceptemos que somos pecadores, que recibimos el arrepentimiento por gracia y don del cielo, y que no moriremos hasta que hayamos cumplido el propósito que Dios tiene con nosotros para salvación de más almas. Amén. Que esa es mi deseo y oración en esta hora, de que seamos valientes. No temáis, manada pequeña, vienen tiempos difíciles. Pero así como vienen tiempos difíciles, también vienen tiempos de refrigerio espiritual. Vienen tiempos de levantar la mano y defender el derecho de Dios a ser adorado en sábado. No. El pueblo de Dios tiene que levantarse como defensor de Dios, como defensor de su ley, como defensor de su testimonio y como defensor de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque tal vez tú ya hubieras perdido tu vida, pero estás vivo porque confiaste en Él. Él te levantó y sigues adelante por Él para cumplir la obra que Él ha señalado para este tiempo. La verdad presente, el mensaje del tercer ángel estará a punto de desarrollarse en un grande clamor
cuando los decretos sean comenzados a aplicarse en toda la faz de la tierra. Gracias, Dios les bendiga y esperemos que en el libre albedrío el Espíritu Santo nos ayude a decidir por quien ya obtuvo la victoria en nuestro favor en la cruz del Calvario y ha perdonado todos nuestros pecados, chicos, grandes, de cualquier tamaño. Todos los pecados son perdonados en la sangre preciosa de Cristo Jesús.